Vale. Lo que nos toca ver en el día de hoy es la contestación a esa demanda y la posibilidad de que haya una reconvención. ¿Vale? La contestación supone que el demandado, esa persona o entidad o personas a las que le ha llegado la demanda por primera vez, tienen un plazo que le va a conferir el juzgado, tienen una forma también mediante escrito, tienen unos requisitos que cumplir con abogado, con procurador, el orden de alegar las cuestiones en ese escrito, adjuntar los documentos, todo eso vamos a ver que va a ser exactamente igual que los requisitos que se exigen a la demanda, y es como si dijéramos la versión del demandado. En el escrito de contestación yo alego todo lo que entiendo sobre el fondo del asunto, sobre la cuestión. Niego los hechos, expongo mi versión, aporto mi prueba, por supuesto, y la ley añade la posibilidad de lo que vendría a ser una contrademanda, es decir, no solo contesto a lo que se me está reclamando o requiriendo por el demandante, sino que además yo tengo argumentos, acciones correspondientes a esos mismos hechos, relacionadas o conexas, que yo puedo alegar contra él, yo puedo reclamarle a su vez. La reconvención se configura como el ejercicio de una acción conexa, eso sí, tiene que ver con el mismo fondo del asunto y con los mismos hechos, pero que el demandado se la devuelve, por así decirlo, o le reclama a su vez al que le ha puesto la demanda, ¿vale? Esa sería la idea general de lo que va a ser una reconvención. Si nosotros en el artículo 399 el otro día estudiábamos cómo es la forma de la demanda y cuál es su objeto, recuerden que estuvimos viéndola encabezado con todos los datos genéricos, los hechos, importantísimo narrar los hechos de forma ordenada, cronológicamente incluso, muy clarito, aportando qué documentos y qué medios sustentan a esos hechos, o sea, cómo pretendo demostrar esos hechos, y pues bueno, un razonamiento fundamentado más o menos de por qué tengo yo, creo que tengo derecho a reclamar contra ese demandado. Unos fundamentos de derecho, hoy los vamos a volver a ver, ya que la reconvención implica volverlos a poner, y la contestación también, donde se juzgan pues todas las cuestiones relacionadas con el fondo, ya desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y las cuestiones que puedan suponer un impedimento al procedimiento. El actor, el demandante, tiene que justificar su capacidad, su representación, que ha elegido bien el orden jurisdiccional, en este caso el civil, la competencia de ese órgano en concreto, por qué se dirige a ese juzgado y no a otro, y por qué ha elegido el procedimiento de juicio ordinario. Aquí entran en juego los artículos que hemos estudiado sobre materia y cuantía. Ya sabemos cuándo va un verbal y cuándo va a un ordinario, muy importante. Pues en esa parte, en los fundamentos de derecho, como vimos el otro día, es donde se plasma toda esa justificación, ¿vale? También aquí se suele meter pues todo la batería de articulado, de jurisprudencia, de relaciones doctrinales, de estudios, etcétera, toda esa cuestión que da fuerza y da razones jurídicas a lo que yo voy a pedir, ¿vale? Por último, precisamente el solicito de la demanda o el petitum, ¿vale? Una vez que he plasmado todo lo que yo reclamo, por qué lo reclamo y cómo han sido los hechos, lo que tengo que solicitar es un solicito concreto, específico, si es de cantidad, con las cantidades que yo reclamo, las condenas que yo pido para la otra parte, y recuerden que se puede hacer de forma principal y subsidiaria, es decir, para el caso de que no me estimen todo lo que yo estoy pidiendo como petición A, pues subsidiariamente solicito pues la petición B, que se condene a otra cosa, que se condene a otras cantidades, que se reconozca otro tipo de indemnización o, en fin, dependiendo de cada procedimiento, ¿vale? También con claridad. Y bueno, así tendríamos nuestra demanda ya planteada. Estuvimos viendo un ejemplo, vimos un poquito el tema de las acumulaciones de acciones, vimos que podía ser acumulación objetiva, hoy veremos en la audiencia previa cómo se resuelven estas cuestiones, en la demanda acumular varias acciones, pusimos en un verbal el ejemplo más claro, reclamación de desahucio más cantidades, ¿verdad? Reclamo dos cosas, que echen a la persona y a la vez que me devuelvan, que me cobren las rentas que no me han sido pagadas, que se me paguen. En el ordinario ocurre lo mismo. Hay muchas veces que yo acumulo distintas acciones.
pues que me devuelva la finca, el acceso a una finca o que se declare la nulidad de una escritura y a la vez se establezca una servidumbre, en fin, distintas acumulaciones de acciones pretendidas. Y eso sería la acumulación objetiva, acumuló acciones, acumuló derechos que tiene el demandante. Por otro lado, acumulación subjetiva se refiere a los sujetos. En ese caso, ejerzo una o varias acciones contra nuevos demandados, contra varias personas. Lo puedo hacer desde la demanda, pero a lo mejor me surge un nuevo demandado una vez ya puesta la demanda, mediante una acumulación de acciones, interpondré la correspondiente demanda y todo eso se tendrá que dilucidar en la audiencia previa, como veremos hoy. Bueno, vimos también los supuestos de inadmisión de la demanda y vimos el plazo famoso de traslado al demandado una vez que se admite la demanda, si cumple todos los requisitos. Vimos los supuestos en los que el secretario, el letrado, daba cuenta al juez para posibles inadmisiones. Quien admite de plano es el secretario, si entiende que se cumplen los requisitos, el letrado de la administración. Si entiende que existe algún impedimento para la admisión, dará cuenta al juez o tribunal, que será el que resuelva esta cuestión, ¿vale? Previo a los trámites que sean necesarios. Una vez admitida, se admite por decreto, pregunta, vamos, básica en todas las oposiciones, se admite por decreto y se confiere el plazo de 20 días para contestación a la demanda y posible reconvención. Bueno, aquí están los casos en los que da cuenta el juez para posible inadmisión, falta de jurisdicción o falta de competencia. Existen defectos formales que el letrado ya ha intentado subsanar dándole plazo al demandante y no los ha subsanado. Bueno, pues ahí ya el tribunal podrá resolver la inadmisión porque se ha dado la posibilidad de subsanar y el demandante no lo ha hecho en plazo. En definitiva, recordar, a modo de resumen de esta primera fase de alegaciones, los conceptos demandante, actor. Es importante saber que ese es el que pone la demanda, la interpone mediante escrito con su abogado y su procurador, que hay un traslado, un emplazamiento al demandado para dos cosas, para que conteste y, en su caso, para que formule reconvención, y el plazo para esto es de 20 días, ¿vale? De esta manera la demanda va a viajar hasta el demandado y la contestación, como devolver la pelota, pero vamos a través del juzgado, podemos tener simplemente que contesto, es decir, me opongo a todo lo que se me reclama y solicito que se me absuelva o que se desestime la demanda. Fíjense todas las palabras que vienen a significar lo mismo, ¿vale? Que se declare la desestimación de la demanda o que se me absuelva de los pedimentos, ¿no? Es lo mismo. La demanda lo que pide es la condena o que se estime la demanda. Y a la vez puedo interponer demanda reconvencional contra el demandante. De esta manera, el demandado se configura como demandado porque le han interpuesto una demanda y también como demandante reconveniente. Parece un trabalengua, pero es así. Cuando formula reconvención, yo soy el reconveniente, aunque me hayan puesto a mí la demanda, yo ahora devuelvo la pelota y soy el demandante o el demandado reconveniente. Cuando conteste, porque vamos a ver que tiene también posibilidad de contestar o de impugnar esa reconvención, el demandante será el demandado o el reconvenido, perdón, reconvenido. Reconveniente y reconvenido son las dos palabras. Es un poco lioso, pero en cuanto lo empezamos a utilizar, y sobre todo si seguimos la lógica de demanda, traslado, contestación, reconvención y plazo para impugnar esa reconvención, pues nos daremos cuenta de que es bastante más sencillo. Miren, al contestar, ya la ley nos dice que va a seguir la misma forma que la demanda. Artículo 399, por lo tanto, volvemos a nuestro mismo esquema mental de un encabezado con todos los datos, los hechos, los fundamentos, el solicito, el mismo esquema que hemos planteado en la demanda. En la contestación, el demandado va a exponer su versión. ¿De qué está compuesta toda esa versión? Pues los fundamentos de por qué niego todo lo que me están alegando de contrario. Porque lo que dice el actor pues no está fundado en derecho, es nulo, es inadmisible, etcétera, etcétera. Alegaré también excepciones materiales procesales que yo entienda que hay. Falta de jurisdicción, falta de competencia. Siempre que vean en un ordinario falta de jurisdicción y falta de competencia, luego lo veremos, se tiene que alegar mediante lo que se llama declinatoria de jurisdicción o alegación de falta de competencia. Esto viene a ser
un escrito que el demandado interpone y quédense ya con este primer plazo. En los 10 primeros días del escrito de contestación, fíjense que le hemos dado 20, ¿verdad? Pues en los 10 primeros deberá alegar esa declinatoria. ¿Por qué? Porque son dos cuestiones tan importantes. La falta de jurisdicción vendría a suponer que el orden civil no es el competente, no es el que donde se tiene que interponer la demanda. Esta suele ser bastante rara, pero bueno, pensemos en alguna cuestión que tiene que ver con empresas y debería plantearse ante los juzgados de lo mercantil en vez de ante los juzgados de primera instancia. Bueno, pues supondría dentro del orden civil inhibirnos a estos juzgados especializados, o supónganse que a lo mejor es una cuestión penal que tiene que ver con falsedades en escrituras o algo así, y se plantea que sea competencia o jurisdicción penal en vez de civil. Ya les digo, bastante raro, pero se puede dar. Esa es una. Y la otra, la falta de competencia. Acuérdense, la falta de competencia objetiva o territorial, tanto en el procedimiento elegido como en el tribunal elegido por el actor, podemos estar ante supuestos de incompetencia. Pues esa falta de competencia se alega con esa fórmula que llamamos declinatoria. Nos manda la ley a los artículos 63 y siguientes. Más adelante tenemos un esquemita de cómo es. Ya les digo, esto tampoco es para tramitación o auxilio, alguna preguntilla suelta alguna vez, pero donde sí solemos ver alguna cuestión más de competencia y jurisdicción es en gestión. Así que tengan un poquillo de cuidado y enlacen sobre todo una cosa con otra. El resto de excepciones o de cuestiones procesales sí que las plantea el demandado en su contestación y las vamos a resolver en la audiencia previa en la medida de lo posible. Si no, pues habrá un auto en los días siguientes, ¿vale? Bueno, todo eso lo decimos en la contestación. ¿Por qué nos oponemos? Si existen excepciones o no. Y si nos han planteado una acumulación de acciones, también diremos lo que pensamos sobre ellas. Oye, no puede usted acumular esas acciones, no puede ir usted contra estos sujetos o no puede usted hacerlo sin llamar a otros sujetos, ¿verdad? Aseguradoras, responsables, copropietarios, en fin, distintos sujetos que también deben ir en la misma condición de demandado. Estaríamos hablando en ese caso de una de las excepciones que se llama falta de litis consorcio, luego la veremos, ¿vale? Si por el contrario, cuando me llega la demanda, la recibo en mi casa, me la trae el compañero de auxilio, o me llega por correo certificado, o voy yo al juzgado a darme por notificado y emplazado, y veo que lo que se me pide, pues bueno, es la verdad de lo que ha ocurrido y debo esas cantidades, o yo sé que tengo que cumplir con esa prestación, o devolver esa finca, cosa, en fin, de las distintas posibilidades del juicio ordinario, cabe contestar diciendo que me allano a las pretensiones del actor, o bien que estoy de acuerdo con que me allano a algunas de las cuestiones y otras no, ¿vale? El allanamiento es una de las formas en las que se puede resolver el procedimiento y que supone que las partes disponen del juicio. La decisión de las partes implica una resolución total o parcial de esas pretensiones. No sé si me estoy yendo a un lenguaje muy técnico o no. El demandado lo que dice es que está de acuerdo con lo que se le pide y que se allana, no va a pelear contra esa petición. Estoy de acuerdo y me allano a tu pedimento, ¿vale? Simplemente voy a cumplir lo que se me está reclamando. Es una de las formas de disposición del procedimiento por parte de demandante y demandado y puede dar lugar a que se termine el procedimiento, ¿vale? Junto a este allanamiento tenemos el desistimiento, la renuncia, el acuerdo o la transacción y también tenemos la carencia de objeto sobrevenida, es decir, cuando por circunstancias posteriores la reclamación ya no tiene sentido, bien porque se ha resuelto extrajudicialmente o bien por la existencia de otras circunstancias ajenas al proceso que dan lugar a que eso ya no tenga sentido. Todas estas formas suponen que las partes pueden decidir sobre la continuación e incluso sobre que el procedimiento siga vivo, ¿vale? La renuncia o la transacción, un acuerdo entre las partes, supone que se termine el procedimiento. Pues bueno, todas estas fórmulas, todas estas posibilidades que nos da la ley, están en los artículos 19 a 22, en la parte súper general, en la parte general, se aplica a todos los procedimientos con algún matiz.
hay cosas en las que las partes no pueden decidir y hay modalidades como la renuncia o como la transacción que requieren determinadas cuestiones, que las dos partes estén de acuerdo, que se plasme ese acuerdo por escrito, que se homologue o no, ¿vale? Todas estas cositas. Todo esto, Ya, perdona, Frank, toda dime. esta materia que estamos viendo ahora es la tarea que Sí, le mandamos para hoy. O sea, efectivamente, eso. entiendo que si la vieron les resulta un poco más entendible todo lo que Claro, y si estudiaron, ven que voy ¿vale? muy rápido o muy lioso, me paran y lo vemos en el artículo directo. De todas Sí, formas, yo lo que les quiero dime. decir que o sea, lo estudian y hay muchas cosas que no entienden o que lo que sea, que verán que ahora a lo mejor lo llegan a entender con la explicación. Ah, Y bueno, eso eso, el sí. estudio, la explicación y el remate con el test es la buena dinámica. O sea, se los digo para Debería que vaya, el que no ha cogido todavía el ritmillo, que a partir de que enero aproveche, sí, sí, sí. lo coja bien, que se dé cuenta de cómo es el sistema. O sea, vamos un poquitito más adelantados, a lo mejor hay clases que nos coinciden, pero yo soy bastante partidario de ir un pelín adelantado a Fran. ¿Para qué? A ir Para yo viendo las cositas, estudiarme. sí. Tengo la duda, tengo la clase y luego tengo el test. O sea, remato una serie de articulados Sí, que ya me suena, sí. bastante completo, ¿sabes? Y Eso es muy. después de esto, pues, como les comentamos la semana pasada, terminamos ordinario, pues hacemos un práctico de ordinario, aunque sea un poco sencillo, no sea muy complicado el práctico. Es bueno terminar un procedimiento y hacer el práctico. Sí, Con lo eso te dejo. de leerse la ley antes de la clase es muy bueno, sobre todo para los que empiezan por primera vez, Sí, porque es verdad lo que dice SEO, cuando me lo leo en la ley no voy a entender nada y a lo mejor en clase voy viendo la luz con todos esos artículos. Bueno, en la contestación a la demanda, obviamente, ¿vale? Sirve y se utiliza para negar o admitir los hechos que me está planteando el actor. Si nosotros veíamos el otro día que los hechos van ordenados y escritos con mucha claridad y precisión, de modo que nosotros teníamos hecho primero, en el año no sé qué, no sé cuánto se firmó el contrato de tal y tal, hecho segundo, por fulanito no se han pagado las cantidades de lo que sea, hecho tercero, lo que quiera que sea. Pues a la hora de contestar tenemos que hacer una descripción simétrica o hecho por hecho de si admito o niego los hechos que se me han descrito o que se me han imputado o, por así decirlo, establecido en la demanda. Tendré que negar o admitir dichos hechos. ¿Qué ocurre? Que los abogados utilizan fórmulas para que no se les escape nada. Imagínense una demanda con 26 hechos y yo que tenga que ir, el hecho 1 sí, el 14 no, el 17 no sé qué, este en parte, este digo que bueno, pero no, ¿vale? Se utilizan fórmulas en la contestación a la demanda del tipo este que tienen ustedes aquí. Niego todos los hechos que expresamente no se reconozcan en esta contestación a la demanda. Vale, pues así ya tengo una garantía de que si se me pasa el hecho 25, mira, ya al principio dije que si no lo admitía expresamente es que lo negaba. Vale, ¿por qué lo suelen hacer esto todos los despachos de abogados? Porque este articulito establece esta posibilidad. El tribunal podrá considerar que el silencio o respuestas evasivas del demandado serán la admisión tácita, la admisión sin decirlo expresamente, sino de forma que se deduce o que se establece por ley, reconociendo el hecho en concreto, de los hechos que les sean perjudiciales. ¿Vale? Esto pues es bastante importante y por eso los abogados suelen ponerlo así en todas las contestaciones a la demanda. ¿Vale? Como hemos dicho, se contestan también el resto de excepciones procesales, otras alegaciones que puedan surgir, pues como la cosa juzgada o como la litispendencia, que veremos hoy también. Y en materia de subsanación le aplicaremos a la contestación a la demanda lo mismo que a la demanda. Si existe alguna cuestión a subsanar, falta de representación, digo que se aporta un documento y realmente no lo hago, digo que la escritura consta de 27 folios y son 30, todas esas cuestiones el letrado lo revisa y me lo manda a subsanar, ¿vale? Igual que con la demanda presentada. Bueno, con respecto a la reconvención,
nos habla el artículo del contenido y la forma. Ya hemos definido lo que es la reconvención. Simplemente contesto, pero además, mediante reconvención, le recrimino o le reclamo a su vez al propio demandante. Tiene que ser cuestiones conexas con la pretensión que me han puesto en la demanda principal, es decir, el contrato objeto de reclamación, los hechos referidos en la demanda, en definitiva, el negocio civil que se ha venido discutiendo y que ahora se trae al juicio ordinario. Si tiene que ver con eso, si está conectado, existe conexión, el demandado podrá, mediante demanda reconvencional o reconvención, formular esas pretensiones contra el demandante, que se convertirá en reconvenido, ¿vale? Lo que veíamos en el cuadrito arriba, pero siempre que sean cuestiones conexas. Bueno, la ley nos empieza a hablar un poquito de que no se admitirá, nos condiciona un poco la reconvención, nos dice que si por razón de la materia o de la cuantía de lo que se pide no tiene el juzgado competencia, pues porque es una cuestión de otro juzgado o de incluso otro tipo de procedimiento, pues nos dirá que no se admite esa devolución de demanda y que tendremos que ir a plantear un juicio diferente donde proceda, ¿vale? Pero sí que nos da una excepción. Cuando lo que yo pida en mi reconvención, es decir, esa acción que yo le devuelvo, cuando sea objeto de un juicio verbal, supongan, por ejemplo, que me están reclamando el cumplimiento de un contrato en el que yo tengo que pagar 26.000 euros, me los reclaman y yo lo que tengo contra él en devolución es que por ese mismo contrato quedábamos en que él me haría un ingreso en fecha tal de 3.500 euros, inferior a 6.000, por lo tanto sería juicio verbal, ¿verdad? Por razón de la cuantía. Yo puedo ponerlo en la demanda reconvencional, en esa reconvención, y podré decir, oiga, no solo le contesto a usted y le digo que no le debo los 26.000 porque el contrato es nulo o porque lo he cumplido, es verdad que he pagado, sino que además, mediante reconvención, le reclamo a usted la entrega del vehículo, la entrega de los 3.000 euros que usted pactó, ¿vale? Esa acción que yo pongo en reconvención es de juicio verbal, pero el tribunal me lo admite, y eso es en base a este párrafo de este artículo, ¿vale? Donde si la cuestión debería ser realmente un juicio verbal por cuantía, sí que lo puedo poner vía reconvención, ¿vale? Este ejemplo que yo les pongo siempre de que me reclaman dinero y yo reclamo dinero, no lo debemos confundir con lo que la ley llama crédito compensable, es decir, que exista una cantidad por razón del objeto en el que yo simplemente digo, oiga, no le estimen la demanda porque él me debe dinero. No quiere decir que yo pido que le condenen, sino pido que se compensen y que por lo tanto a esos 26.000 le reste usted lo que él me debe. En definitiva, viene a ser lo mismo, pero es un matiz que la ley distingue, ¿vale? Porque en el primero podré poner la demanda reconvencional, yo quiero que a su vez se le condene a pagar o se le condene a anular tal cosa y devolverme un dinero, es decir, a algo, y en el otro simplemente utilizo ese crédito compensable como defensa para que no le den al menos toda la razón al demandante. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo tengo que proponer la demanda de reconvención? Nos lo dice este párrafo, nos dice que se hará en forma de demanda, ya lo hemos visto, bueno, lo vuelve a decir aquí la ley, y nos dice además dónde lo ubicaremos, es decir, a continuación de la contestación. Por lo tanto, aunque parezca un poco absurdo, el escrito del demandado será primero una demanda o la misma forma de demanda, pero contestando, o sea, la contestación a la demanda. Y segundo, cuando ya termine todo, veremos la reconvención, que también tendrá forma de demanda. Y ustedes dirán, vaya rollo me está contando Fran con todo esto. Pues vamos a verlo y así ya no tienen ustedes ningún problema. Esta viene a ser la contestación a la demanda que vimos el otro día. Y muy sencillo, se dirige al mismo tribunal. Ahora sí que ya tendríamos aquí un número. Tendríamos pues el número 3 o el número que fuera, ¿verdad? Número, vamos a poner 3 de los de Santa Cruz de Tenerife, de instancia. Bueno, pues esto como quiera que sea ya lo ponemos tal. Y tendríamos también
un número de procedimiento, de forma que aquí ya vendría procedimiento de juicio ordinario, número, el que ustedes quieran, 256/2021. ¿Por qué? Porque ya tenemos una notificación y un emplazamiento. Ya el juzgado ha admitido a trámite una demanda de ordinario, le ha dado número, la admite y ahora lo que nos está haciendo es emplazándonos para contestar. Este vendría a ser el escrito de contestación a la demanda en el plazo, dentro del plazo de esos 20 días. Con procurador, por supuesto, con abogado también, que lo tenemos por aquí abajo, y en el encabezado los mismos datos que nos exigen para la demanda. Pues bueno, si le aporto el poder, perfecto. Y aquí hemos puesto que también cabe apudacta o poder en el registro electrónico. Bien. Doy los datos de toda la persona, designo un domicilio, demandante y demandado sin ningún problema. Y nos dice que con este escrito yo contesto, en este caso, a la comunidad de propietarios del edificio o lo que sea, porque me está reclamando un dinero en base a una liquidación que ellos han hecho y que yo creo que eso es nulo, ¿verdad? Le voy a decir a la comunidad dos cosas: que no debo y que quiero que se anule un acuerdo en una reunión de propietarios. Imagínense la que se puede montar ahí. Bien, pues que presento la contestación y me opongo. A continuación, lo que ya hemos visto de la demanda. ¿Cuáles son los hechos según el demandado? Oiga, pues mire, lo primero, la formulita que utilizan los abogados. Niego todos los hechos de la demanda, salvo los que expresamente yo diga que son ciertos. Y bueno, aquí ya no les canso. Conforme al primero, estoy conforme. Hay una comunidad que paga tanto dinero, somos tantas viviendas. Muy bien. Segundo, en tal fecha se hizo una reunión, no sé qué, no sé cuánto. Tercero, aquí ya no. Aquí estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Pues porque en dicha reunión no había quórum suficiente o no se notificó a todos los propietarios. En fin, la causa que yo quiera poner. Cuarto sería este, no tercero. Cuarto, lo niego completamente porque el presidente no estaba, el secretario no estaba y han falsificado las firmas de ese acuerdo liquidatorio que además, yo qué sé, incluye cantidades que ya han sido abonadas por mi parte, ¿verdad? Una contestación de por qué niego ese hecho. Tal cual nos dice el 399, puedo aportar todos los documentos. Documento 1, documento 2, documento 3. Recuerden, hago un paréntesis aquí, que tanto el escrito de demanda como el escrito de contestación ya se presentarán, dependiendo de los casos, pero casi siempre, de forma telemática. El procurador ya es una persona, un operador jurídico obligado a utilizar los medios tecnológicos y ya, por lo tanto, presentarán en decanato, luego en el juzgado, esa demanda de juicio ordinario. Lo digo porque estos documentos irán incluidos en ese índice que tengo que poner al inicio de todo escrito, en este caso el de contestación, donde yo diga documento 1, la contestación a la demanda, documento 2, el poder a procuradores, documento 3, acta de la comunidad, no sé cuánto, documento 4, pago de las rentas, facturas 1, 2 y 3, ¿no? Todo eso en un índice que me obliga la ley como documentos presentados telemáticamente. Bien. Pues ya tengo los hechos, tengo los documentos, puedo haber aportado un informe, ¿verdad? Aquí también de un contable que me hizo a mí las cuentas, lo que yo quiera. Fundamentación, fundamentos de derecho o razonamientos jurídicos. Aquí a veces también ponemos razonamientos jurídicos. Lo podemos poner, no pasa nada, lo ponen los abogados, ¿vale? Razonamientos jurídicos. Con respecto al 1 y 2, nada que alegar. En este caso, con la jurisdicción y la competencia estamos conformes, ¿vale? Por la razón que sea. Sobre la capacidad tampoco voy a poner ninguna pega, la fundamento en la ley de enjuiciamiento civil, representación y postulación de esta parte, pues mire, yo soy el propietario y además vengo con abogado y procurador, ningún problema según el artículo 23. Sobre el juicio o procedimiento que vamos a seguir, miren qué artículo nos ponen, artículo 249.2. Pues el que regula el ámbito del juicio ordinario y en este caso hemos elegido el punto 2, pues bueno, de todas esas cuestiones relacionadas con posesión o con reclamaciones de la comunidad de propietarios, en este caso puede ir por ahí. Relativos al fondo del asunto, aquí le podré poner todo lo que yo quiera. En este caso estoy diciendo que es nulo el acuerdo de la comunidad, pues ahora veremos si lo pido o no lo pido.
Y costas, pues a quién creo yo que le van a caer las costas. Normalmente si contesto y me opongo, alguna razón tendré y las costas las impondrán seguramente al demandante por atrevido, ¿verdad? Bueno, por último, el petitum de la contestación a la demanda. Lo primero, que me admitan el escrito, ¿verdad? Que todos los trámites y tal tenga por contestada la demanda interpuesta por fulanita de tal, la comunidad, y que después del juicio y después de todo la desestime completamente y me absuelva bien de todo lo que se me pide y que además le ponga las costas a la parte actora. Esta parte en rojo pues está bastante bien. Yo estoy pidiendo que se me absuelva y ya está. ¿Le estoy devolviendo la pelota mediante reconvención? Pues hasta aquí no, porque hasta aquí tengo en forma de demanda una contestación, simplemente oponiéndome a todo lo que se me acusa, vamos a decir, aunque sea un término penal, y solicitando que se me absuelva. Vale, pero es que sigue el escrito del abogado. Aquí ya termina, incluso ponemos la fecha, y ahora dice, ¿se acuerdan de esta famosa formulita que se utilizaba? Otro sí digo, que junto a esta contestación a la demanda, promuevo reconvención. Aquí sí viene la verdadera devolución. No me estabas reclamando, ahora yo te reclamo a ti, ¿vale? Te contrademando. Ahora voy yo contra la comunidad de propietarios. Pues tendré que plantear toda la fórmula otra vez, todo el esquema. ¿Cuáles son los hechos? Pues mire, ustedes han hecho esto, esto y esto mal y además estoy impugnando el acuerdo de liquidación de mis cuotas. Este es el hecho único, a lo mejor. Bueno, pues único. Si quisiera poner más, lo pongo más. Acompaño documentos. Ahora tengo que poner aquí los documentos en los que yo apoyo mi nuevo hecho, que ese acuerdo se hizo por gente que no es de la comunidad, que no se ajusta a la contabilidad, que ya existen cantidades pagadas, en fin, la cuestión de fondo que sea. Fundamentación de derecho, pues miren, me ahorro competencia, jurisdicción, capacidad, representación y postulación, porque ya la he puesto arriba y es la misma. Esta parte la reitero de la demanda. Bien. Se cumple todos los requisitos para la admisión de la reconvención. ¿Por qué? Porque la cuestión que yo planteo ahora, esa nulidad del acuerdo, es competencia, es ámbito del juicio ordinario y además existe una clara conexión con la acción reconveniente, con la acción del demandante. Del demandante, no del reconveniente. Con la acción planteada por el demandante. Planteada, ¿vale? La conexión es clara porque voy a impugnar la base de todo eso. Respecto al fondo de la cuestión, todos los artículos que ustedes quieran, aquí dejé algo para que se viera, y un pronunciamiento sobre las costas. Quiero que se pongan las costas a la parte demandada, ¿vale? En este caso, también podría ponerse reconvenida, que viene a ser el demandante principal. Demandante principal. No sé si pillan este jueguito de demandante, demandado, reconvenido, todo eso. Es cuestión de hacerse un esquemita, incluso con boli o eso, hasta que lo pillemos bien. El nuevo solicito de la red convencional, que se me admita y que una vez que se hagan todos los trámites, se declare la nulidad del acuerdo tal y tal y tal, con todas las consecuencias que ello implica. ¿Le estoy pidiendo algo relacionado con las cuotas de comunidad? Estrictamente no, pero si declaran la nulidad de ese acuerdo, ganaré también el pleito de la demanda, ¿vale? De esta manera ya tengo demanda, contestación y después, o junto con la contestación, la reconvención. Voy a dejar de compartir para ver si se entiende o no se entiende. ¿Dudas con esta cuestión, que es quizá lo más importante que vemos hoy? Y ahora les voy a decir un par de preguntitas. Déjame... ¿Se entiende más o menos? De cómo van enfocadas las preguntas de eso. Déjame primero buscar por ahí. Vale, Marcos, Carolina, sí, por ahora bien. Vale. Monse, te mato. Vale. Bien. Vicente también lo tiene controlado. Reme también. Buenas. Y Yaisa creo que también, más o menos. David, más o menos. Bueno, esta parte, entender todos estos conceptillos, viene a ser más o menos, ¿vale, Yaisa? Sí, sí. Tal vez es una tontería. Hombre, una vez que lo controla, sí. David, ahí vamos, ¿vale? Bien. Bueno,
Lo mismo más o menos. Vale, perfecto. Es en el punto 3 del 406. Ah, vale, lo miramos. ¿Cuál es la duda, Reme? Punto 3 del 406. Cuando dice que no puede pedir la absolución. Ya. No, viene... Vamos al artículo en concreto. A ver si yo me aclaro. Vale, compartimos aquí. Se lo voy a poner para que todos lo vean. Sí, lo que pregunta Reme. Vuelvo aquí y vuelvo aquí. Dice, creo que es esta parte, ¿no? En ningún caso se considerará formulada reconvención si solamente solicita su absolución. Es lo que venimos planteando. Si yo hago esto, me quedo al principio de aquí, o sea, en el solicito de la contestación, yo ya estoy pidiendo que me absuelvan. O sea, todo lo que me pide la comunidad, yo lo niego. Justifico por qué. Bien, no estoy de acuerdo con que me reclamen esto porque no lo debo, por lo que quiera que sea. Yo podría haber terminado la contestación aquí y con esto iríamos a juicio, iríamos a la demanda y tal. Pero yo le estoy diciendo al juez que quiero que me absuelvan. No le estoy diciendo nada de que declare la nulidad del acuerdo. Con eso me basta. Lo que no me va a admitir el juez es que yo haga una reconvención completa tiqui, 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 y aquí vuelvo a pedir que se me absuelva. Eso es un fallo de abogado súper novato. En el petitum de una reconvención yo la he puesto porque tengo una acción similar, conexa, pero diferente a la principal, ¿vale? No puedo solamente decir que se desestime la demanda y me absuelvan, porque eso ya lo he hecho en la contestación. Si yo pongo una reconvención es porque me quiero convertir en demandante reconvencional. Usted ha venido contra mí, ahora yo me defiendo y al mismo tiempo le reclamo a usted otra cuestión. Por eso el punto tercero me dice que no se me van a admitir reconvenciones basadas, por así decirlo, en la simple solicitud de absolución, ¿vale? Respecto de lo principal. Esta sería la clave. No sé si era esa la duda, Reme. Ok, vale. Ok. ¿Y Jacqueline qué te pasó? Lo siento, ¿por qué? ¿Bien? Vale, vale. Jacqueline, no sé. Bueno. ¿Todo Bueno. bien? Bueno. A lo mejor que sí tenía que ir o algo eso. Ya Que tendríamos... llegué tarde. bueno, bienvenida. Decirles que respecto a cuando hablamos de reconvención, en las preguntas nos van a coger en los enunciados de las preguntas. O sea, esto es una pregunta que van a hacer esta noche, pero que se la voy a redactar. O sea, a leer, al contestar a la demanda, el demandado podrá formular la pretensión o pretensión que crea que le compete respecto al demandante por medio de, pues, ¿qué arma tiene el demandado para ir contra el demandante? La reconvención. Efectivamente. ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Porque al contestar, si la pregunta nos dice, al contestar a la demanda, el demandante podrá formular la pretensión o pretensiones, ya nos están cogiendo. Ya sabemos que esa pregunta tiene que tener una alternativa, ninguna cierta o lo que sea, pero el demandante no es el que va a proponer una reconvención, siempre el demandado, ¿vale? Correcto. Sí, así van a ser todas las preguntitas. Las preguntitas son de esa manera. Bueno, vuelvo aquí y vuelvo por aquí. Mira, Miren. otra pregunta cojonudísima. Dale, En el juicio ordinario, la reconvención se propondrá a continuación de, no sé si ya llegaste al 406 ya. Sí, 406 está listo. Bueno, pues la correcta que la acabamos de ver ahora. Dice, en el juicio ordinario, la reconvención se propondrá a continuación de ¿qué? A continuación de la demanda. De la con. 400, dice, la reconvención se propondrá a continuación de la contestación y de la contestación a la demanda y se acomodará se acomodará a lo que para la demanda se establezca en el artículo 399. Esa es Viene otra a ser preguntita. esto. Esta es la contestación, llega hasta el solicito, fundamentos
solicito. Efectivamente, esa es la contestación. Y mediante el otro reconvención. sí, enlazo a continuación con la reconvención o demanda reconvencional, ahí es lo está. mismo. Vale. Yo creo que esto está bastante machacado, es solo repasarlo un poquitito. Miren, a partir del 407 y hasta el 413, que empieza la audiencia previa, la ley nos hace unos matices, ¿vale? Pero nos viene a dar mucho concepto jurídico, ¿vale? Nos habla, pues, de que puede dirigirse la reconvención contra otros sujetos. Si yo le voy a poner una demanda a mi demandante, una reconvención, puede que no sea solo contra él, puede que yo vaya contra esa comunidad de propietarios y el seguro de la comunidad, pues lo tengo que meter por algún lado, ¿vale? ¿Y qué consecuencia va a tener eso? Que al nuevo interviniente, que ahora se ha visto envuelto vía reconvención, esa aseguradora de la comunidad de propietarios se convierte en demandado reconvencional, ¿verdad? Es un demandado porque el propio demandado lo ha traído en su reconvención. Pues van a tener un plazo para contestar de 20 días, junto con la comunidad de propietarios, con el actor principal. Tanto el actor como otros posibles intervinientes van a intervenir, van a contestar en el plazo de 20 días. Si se fijan, el equilibrio de armas se ve también aquí, el mismo plazo que yo tengo para contestar y reconvenir, para contestar realmente, lo tengo para contestar a la reconvención nuevamente. Digo contestar porque la reconvención se plantea en los 10 primeros días, luego lo veremos, de ese plazo de 20 para contestar. Tendré que plantearlo así. Nos introduce, como digo, conceptos como este, litis consortes voluntarios o necesarios. La palabra litis consorte quiere decir que participa en la misma condición de la litis, del juicio, es decir, tiene que ser demandado junto con el demandado o tiene que ser el que demanda junto con el demandante. ¿Por qué? Pues porque está en la misma condición, porque tiene el mismo derecho o la misma necesidad de participar, o bien al contrario, porque tiene la misma responsabilidad o coparticipa en la condición de demandado. Pues bueno, de esta forma tendremos las dos vertientes de lo que se llama el litis consorcio. Litis consorcio activo, cuando son varios los que tienen que ser necesariamente actores o demandantes, o litis consorcio pasivo, cuando tienen que ser varios necesariamente los demandados, ¿vale? Si de inicio no están, pues tendremos que traerlo mediante alegar esta excepción de falta de litis consorcio, pues activo o pasivo necesario. Oye, no puedes poner la demanda así porque tiene que ponerla también Pepito. O no puedes ir solo contra mí porque la responsabilidad no es mía sola, sino también del seguro de la comunidad o quien sea, ¿vale? Bueno, luego nos hace esa distinción del crédito compensable. No quiero entrar mucho en eso. Simplemente que sepan que existe y que no implica una reconvención. Si yo simplemente digo que tengo un crédito frente a esa empresa, frente a esa comunidad de propietarios, porque me debe tal dinero que yo adelanté o que yo... simplemente se va a compensar. No tengo que poner la segunda parte de la reconvención. Contesto a la demanda, alego que existe un crédito compensable por importe de tanto y fuera, ¿vale? La nulidad del negocio no vamos a entrar mucho. Vale. Efectos de la pendencia del proceso. Miren, cuando presentamos una demanda, desde el momento en que se interpone la demanda, ese momento en que el abogado o procurador le dan al clic y la demanda se presenta en decanato telemáticamente, vamos a decirlo así. Antiguamente, cuando el procurador la presentaba en el decanato y le ponían los sellos correspondientes, desde ese momento hasta que se dicte una sentencia que determine la resolución del procedimiento, las cosas que tienen que ver en la vida real con ese procedimiento quedan limitadas de entrar en los juzgados. Ya existe un procedimiento y ya está pendiente de resolverse esa cuestión, ¿vale? Todo lo que esté relacionado con esos hechos de esa demanda. Eso protege, en cierta manera, al sistema y al ordenamiento para que no se presenten continuas demandas en distintos juzgados y se puedan obtener distintas resoluciones sobre un mismo hecho que se somete a la decisión de un juez, ¿vale? Esto es lo que llamamos la litispendencia. Desde el punto de vista simplemente de que se protege al sistema, se protege al ordenamiento jurídico y a las decisiones judiciales, y así ya tenemos una resolución de un juzgado y que puede
recurrirse o no, pero que al final ya será única, ¿vale? Desde ese momento, si se interpusiera otra demanda, cualquiera de las partes puede decir, oiga, no, esto no lo puede usted ni siquiera admitir ni llevar a juicio porque ya existe un juicio en Santa Cruz, en el juzgado número tal, que está llevando el asunto, ¿vale? Litis pendentia. Bueno, no lo confundamos esto con otro concepto que nos mete la ley también en estos artículos, que es el de si tiene o no fuerza de cosa juzgada. Aquí tenemos que definir la fuerza de cosa juzgada como una característica de las resoluciones judiciales, en particular de las sentencias, ¿vale? Que son las que resuelven los juicios, las que resuelven con carácter definitivo, acordarse de estos conceptos, y que nos viene a decir, pues, de dos maneras o en dos planos, qué significa el efecto de cosa juzgada de una resolución. Primero, tienen que ser resoluciones firmes para que exista esa cosa juzgada, tal cual vemos la sentencia, lo que significa es que ya no cabe ningún recurso contra ella. Hemos agotado los recursos procesales que me establece esa sentencia, que me establece el procedimiento, y he conseguido llegar a la verdad formal, es decir, a la realidad de los hechos vista por el juez. Ya no hay más recursos, aquí, como quien dice, eso va a misa, ¿verdad? Pues ya llegamos ahí. Ese sería desde el punto de vista de la resolución. Pero en el plano de contenido, en el plano práctico, en la vida real, lo que significa es que, como ya ha ido a misa y ya tenemos una resolución firme, ya no cabe introducir un nuevo procedimiento, ni quejarnos ante otro juzgado, y mucho menos volver a pedirle a un juzgado que se pronuncie. Ya no se puede interponer nueva demanda. Porque si lo hago, la otra parte, seguro que en el minuto 1 va a decir, oiga, sentencia firme del otro juzgado, aquí la tiene. Fuerza de cosa juzgada. Ya no hablamos de litis pendencia, porque no está en trámite el procedimiento, sino que ya existe una sentencia firme, ya está resuelto. Cosa juzgada. Bien. Y el último concepto que nos dan estos artículos es la prejudicialidad. Tampoco lo debemos confundir, aunque se parece un poquitito a las dos otras cuestiones, pero se trata de que para resolver el procedimiento en el que yo he puesto la demanda y estamos hablando, existe o bien un juicio civil pendiente con necesidad de que se resuelva para poder que puede afectar a mi procedimiento, bien que lo suspende o bien porque es necesario saber la resolución que se le da, un procedimiento civil pendiente, o lo que puede ser peor, que en lo que yo planteo exista algún indicio de comisión de algún delito, ¿vale? Esto lo llamamos prejudicialidad penal. Si se inicia un procedimiento penal que afecte algún hecho de los que están en mi procedimiento de juicio ordinario y está en trámite, ¿verdad?, investigándose, eso va a significar que hasta que no se resuelva el juicio penal, imaginemos una falsedad documental en esas escrituras públicas que yo he traído como documentos a mi juicio ordinario. La otra parte enseguida va a decir, oiga, aquí hay prejudicialidad penal porque en el juzgado de instrucción número 8 de donde quiera que sea, se está investigando si esta escritura es falsa o no. Suspenda esto y hasta que no se termine la causa penal o se archive porque no es delito, no se puede presentar ningún juicio penal civil, ¿vale? No se puede continuar este procedimiento. Hablaríamos, por tanto, de prejudicialidad civil, cuando es necesario resolver un juicio civil primero para resolver otra cuestión en el mío, se suspende hasta que termine, y prejudicialidad penal también se suspende porque hay algo penal que se está investigando y alguno de los hechos está relacionado con eso, ¿vale? Bueno, litispendencia ya lo hemos dicho, nos marca ese plazo, se produce la litispendencia desde que se interpone la demanda, siempre que me la admitan, claro. Si no me la admiten es como si no lo hubiera puesto. Bueno, pues desde ahí hasta que se termine con sentencia firme pasa. Y luego un poquito de teoría, pero bueno, tampoco la vamos a estar viendo todo. Esta parte tampoco nos afecta mucho. Las alegaciones complementarias, bueno, si desde que yo puse una demanda suceden hechos, ya lo veremos, hechos nuevos que se pueden alegar, podré formularlo como alegaciones complementarias. Ojo con estas alegaciones complementarias porque se les aplica a todos esos hechos los mismos criterios que vimos como general, hechos nuevos de nueva noticia que no hubieran sido conocidos en la fecha de presentación, ¿vale? Y vale, yo creo que por aquí nada más. Aquí es la parte que yo les dije de los artículos 19 a 22,
donde se los hemos puesto aquí pues porque trae relación con las formas de terminar el procedimiento, en este caso por disposición de las partes. Hablamos de transacción y posible suspensión, los artículos 19 a 22, ¿vale? Es bueno que lo veamos, sobre todo si vamos para gestión, porque salen muchas preguntitas de ahí, ¿vale? Del 19 al 22. Transacción, acuerdo, suspensión, renuncia y desistimiento, qué pasa y cómo se resuelve. Cuidado con el punto 1, pues porque se resuelve por sentencia y siempre nos parece que se resuelve por auto. No sé por qué tenemos en mente al estudiar eso, pero si el actor renuncia, se dicta una sentencia absolutoria, ¿vale? No caigamos en el error del auto, que el auto siempre va a ser la que se dicte si no se pudiera renunciar realmente, ¿vale? Dictamos un auto, pero para seguir con el juicio adelante. Para resolver que ha renunciado el actor, una sentencia absolutoria. El desistimiento tiene otro cauce, que no quiero entrar mucho para avanzar un poquito más. El allanamiento es cuando estoy de acuerdo con las peticiones que me hace el actor. Puede ser parcial o puede ser total. Si fuera parcial, dicto un auto, ¿vale? Donde digo, oiga, usted pedía 3 cosas, el demandante se allana a una de ellas, seguimos con las otras 2, ¿vale? Bueno, respecto de las otras cuestiones, continuará el procedimiento y nos iremos a la audiencia previa normal y corriente. Bien, hay un articulito que lo veremos en el verbal o volveremos porque tiene mucho que ver con los desahucios por falta de pago de la renta u otras cantidades. No quiero entrar porque es que me tendría que poner a explicar el allanamiento y todo, pero bueno, simplemente significa que si se manifiesta que está de acuerdo, nos vamos a una parte del juicio verbal por desahucio que es directamente el lanzamiento, ¿vale? Ya nos ahorramos, por así decirlo, mucho trámite. Otra de las cuestiones sobre las que las partes pueden disponer es cuando se paga o se cumplimenta lo que me piden fuera del procedimiento. Es decir, yo he reclamado una cantidad o que se entregue mercancía o que me arregles determinadas humedades en el piso, obra, etcétera, etcétera, que me devuelvas un objeto y en vez de llegar a juicio, en vez de llegar en cualquier momento del trámite, se produce el pago o el cumplimiento. Oye, mira, no quiero más problemas, toma tu dinero, toma tu vehículo, te arreglo esto, el sábado por la tarde te lo arreglo, ¿vale? En ese caso, ¿qué ocurre? Que ya se ha visto satisfecha la pretensión del actor. Pues bueno, pues en ese caso, ¿qué tenemos que hacer? Decreto del letrado de la administración, sin condena en costas y diciendo que se termina el procedimiento, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Que se me hayan generado gastos, que no esté conforme con el cumplimiento o que alguna de las partes siga teniendo interés a pesar de ese cumplimiento. Diga, oye, sí, me lo arreglaste, pero te faltó arreglar no sé qué cosa. En ese caso, una comparecencia ante el tribunal. Segundo caso que vemos en lo que llevamos estudiando, en lo que la ley parece decir que hay una comparecencia que no es ante el letrado, sino ante el tribunal. Pues ojito con este articulito, artículo 22. 10 días para que expliquen y terminada dicha comparecencia, un auto que resolverá si realmente hay satisfacción extraprocesal o no, ¿vale? Y el punto 4 de ese articulito tampoco lo vamos a ver completo, pero vayan quedándose en la cabeza con que nos habla de la enervación de la acción de desahucio. Vaya palabrota esa de enervar la acción de desahucio. Cuando veamos el desahucio veremos bien a qué se refiere. Enervar significa anular o desactivar esa acción que han interpuesto contra mí. ¿Cuándo suele ocurrir en el desahucio por falta de pago? Cuando yo acredito el pago con una serie de requisitos, ¿vale? O yo entre el momento de la demanda o del requerimiento y el momento del trámite pago y digo que enervo la acción, ¿vale? Me pongo al día con las rentas que debo y, oiga, perdone usted, pero yo quiero seguir con mi alquiler, ¿vale? Eso tiene una serie de efectos. Solo puedo enervar en una ocasión. Si me han requerido extrajudicialmente y no he pagado, de nada me sirve pagar en ese plazo. El desahucio va a seguir para adelante. En fin, una serie de cositas que iremos viendo. Condenan costas también. No quiero extenderme mucho, pero bueno, del 19 al 22 hay que echar una lecturita y cada vez que iremos avanzando, que vayamos avanzando y lleguemos sobre todo al verbal, iremos entendiendo estos artículos casi por sí solos, ¿vale? Hay unas cuantas preguntas sobre esto,
para fijarlo, pero vamos, iremos entendiéndolo prácticamente, asimilándolo por sí solo. Llegamos a la audiencia previa. La audiencia previa es uno de los actos más importantes junto con el juicio del juicio ordinario. Supone pues esa segunda fase. Ya hemos visto las alegaciones previas, hemos visto preliminares, hemos visto entramos en la audiencia previa, y la audiencia previa nos la configura la ley según los pasos que realmente se dan. Ahora, en la audiencia previa, cuando ya se señale y nos dicen qué día tenemos que ir allí, demandante por un lado, con su abogado y su procurador, sería lo ideal. Demandado también va ese día, bien vestidito, con su abogado y con su procurador. Todos allí, entramos a la sala y ahí ya está el juez, a lo mejor en raras ocasiones está el letrado, porque no se exige que esté, y ya vamos a grabar este acto incluso, y va a estar sujeto a una serie de pasos que hay que dar dentro de esa audiencia previa, ¿vale? Eso para que nos hagamos una idea de cómo es el acto. La ley, como digo, nos va relatando cómo es la audiencia previa en base a esos pasos que hay que dar. Y bueno, en principio, lo que tenemos que aprendernos básico, que siempre se nos pasa, es para qué sirve y cuándo se acuerda, ¿vale? ¿Cuándo se acuerda? Una vez que tengo la contestación, en su caso la reconvención, o en su caso la contestación o la oposición a la reconvención. Es decir, cuando ya están todos los escritos de demanda de contestación, reconvención y impugnación presentados, ¿vale? ¿Quién convoca? El letrado de la administración. ¿Cuándo convoca? Dentro del tercer día. Aquí aparece una nueva fórmula de darnos los plazos. No es en 3 días, no, porque puede ser el día 1, el día 2 o el día 3. Dentro del tercer día. Volvemos a hablar de un plazo que afecta a la administración de justicia. Estos plazos nosotros los llamamos impropios. La consecuencia de que me señalen la audiencia previa a los 6 días, a los 7 días, no supone un gran quebranto para las partes o para la administración. Simplemente es un plazo que se marca pues para que todos los trámites tengan un plazo mínimo, máximo, y no se dilaten excesivamente. Dentro del tercer día. La pregunta trampa aquí será, en el plazo de 3 días, al 5.º día, al tercer día o dentro del tercer día, ¿vale? Ojo con eso. Nos convoca la audiencia previa y nos la señala en el plazo de 20 días, desde esa diligencia de ordenación, ¿vale? El letrado dicta una diligencia de ordenación en 3 días y dice, el próximo día, dentro de 20 días, dentro de esos días, nos vemos aquí para celebrar la audiencia. ¿Para qué sirve? ¿Vale? Sirve para intentar una negociación, para solucionar el conflicto, incluida el acudir fuera del proceso a un procedimiento de mediación. Recuerden que la mediación se plantea en la ley como, no en la ley de enjuiciamiento, sino en su propia ley, como un procedimiento alternativo al judicial, en el cual mediante la negociación con un intermediario, con un mediador, se llega a un acuerdo definitivo a través de sesiones informativas y otras de negociación, a una sesión final donde se alcanza un acuerdo a través de la mediación, ¿vale? Cediendo las partes en unas cosas, proponiendo el mediador hacerlo de esta manera, hacerlo de la otra. Pues bueno, si eso llega a buen puerto, se firma un acuerdo de mediación y volveríamos con ese acuerdo de mediación al juzgado a homologarlo, ¿vale? Si fuera el caso de que hemos iniciado un juicio ordinario. Incluye esa posibilidad la audiencia previa. De hecho, el juez lo primero que nos va a preguntar en la audiencia previa es si subsiste el conflicto, si hemos llegado a un acuerdo o si subsiste el conflicto. Bien. ¿Para qué más sirve la audiencia previa? Intentar un acuerdo o transacción. Si no existe, pasamos a examinar las cuestiones procesales que me van a impedir o que puedan impedir el juicio. Fijaremos los hechos concretos, es decir, ¿de qué estamos hablando? Usted tiene una demanda, una contestación, vale, ¿qué tengo que resolver yo como tribunal? Esto y esto. Quedan fijados los hechos controvertidos, ¿vale? En segundo lugar, o bueno, en tercero o cuarto, proposición de la prueba. Una vez que ya sabemos cuáles son los hechos sobre los que va a ir el juicio, se propone y se admite la prueba. ¿En qué trámite se admite y se propone la prueba en el juicio ordinario? En la audiencia previa, ¿vale? Ya veremos cómo se hace, incluso si nos da tiempo hoy lo veremos bastante bien además. Bien,
Y bueno, nuevamente el juez nos invitará, pues oiga, intenten llegar, no es posible llegar a un acuerdo en las cantidades, o no es posible llegar a un acuerdo en este hecho, etcétera, etcétera. Bueno, pues no lo sabemos. Cositas a saber importantes sobre las partes. Antes les dije, lo ideal es que vayan demandante, demandado con sus respectivos abogados y procuradores, pero bueno, eso no se nos exige. Para empezar, la audiencia previa se celebrará asistida de abogado. Una cosita rara, y es que nuestro procurador no tiene que ir a este acto previo. Nuestro procurador, aunque nos representa, no tiene que ir. ¿Eso significa que no vaya? No, significa que no está obligado. Quien sí tiene que ir es el abogado y, en su caso, la parte personalmente, ¿vale? ¿Por qué? Porque si el procurador va, pues yo no tengo que ir. Pero ahora veremos un matiz importante. Cuando queramos llegar a un acuerdo, que muchas veces la audiencia previa sirve para eso y nos ahorramos un montón de cosas, si la persona afectada, el interviniente, no va, sino que va el procurador, este procurador tiene que tener ese poder especial para llegar a acuerdos, porque si no está incompleta la capacidad. O bien está la persona en concreto que diga, oye, llegamos aquí a un entendimiento y tal igual, ah, vale, digo que sí. Si está mi procurador, si el procurador no tiene poder para renunciar, allanarse o transigir, la audiencia previa no se va a poder finalizar, ¿vale? Entonces se nos tendrá por no comparecidos y, bueno, no se podrá terminar, no podremos terminarla con un acuerdo, ¿vale? ¿Por qué? Porque la parte no está debidamente representada para llegar a un acuerdo, ¿vale? Tengan en cuenta que es para llegar a un acuerdo. Si no está mi procurador, estoy yo con mi abogado, no hay acuerdo, podemos seguir en la audiencia, ¿vale? Continuamos la audiencia previa, porque la ley no me exige el procurador. Preguntita que nos van a hacer, ¿qué pasa si no va ninguna de las partes? Bien, una posibilidad. La ley nos dice que se acabó lo que se daba. Auto del juez dictando el sobreseimiento y el archivo. Quiere decir que por alguna razón las partes debidamente citadas para la audiencia previa no han venido. Ellas sabrán, o bien han llegado a un acuerdo por fuera, o bien algo ha pasado. Archivo de las actuaciones. Importantísimo el artículo entero. Sí, este articulito... Dentro del ordinario, la audiencia previa. Nos mete... Perdona, Frank. En TES tienen el artículo ese 414, casi que pregunta por párrafo. Cada párrafo tiene una pregunta. Nos da casi 5 preguntitas sobre... Y hacen los test, lo tienen súper controlado. Ahora, es importante el 414. Sí. Suelen caer bastantes preguntas en exámenes sobre audiencia previa. Si a esa audiencia quien no va es el demandante, podemos tener dos cuestiones. Si lo pensamos, nos encontramos ese día que yo, que soy el demandado, voy allí con mi abogado y con mi procurador, y de repente el que me estaba reclamando no ha venido. No ha venido a proponer prueba, no ha venido a intentar un acuerdo, no ha venido ni siquiera porque lo citó el juzgado, pues él sabrá, algún interés ha perdido. ¿Qué dice la ley? Que al demandado le damos las dos opciones. Si yo quiero continuar adelante, bien porque he presentado reconvención, bien porque estoy cabreado y quiero que se me absuelva específicamente, que haya una sentencia específica que diga que no debo ese dinero, que no debo esa cantidad, en fin, lo que sea. Si yo tengo algún interés en continuar el procedimiento, pues seguimos con la audiencia previa solo con el demandado. Terminamos la audiencia previa y ya veremos lo que pasa. Si no tengo ningún interés en que continúe, pues dictaremos un sobreseimiento del procedimiento, ¿vale? No alega interés. Bueno, pues si no alego ningún interés, sobreseimiento. Si alego interés, ya iremos a juicio, dictaremos una sentencia. Bien. Al contrario, el demandante sí que va y el que no acude es el demandado. Pues bueno, esto sí suele ser más común, se ha desentendido completamente de la demanda y ni siquiera va a la audiencia previa. O bien contestó, pero luego no va a la audiencia previa. Bueno, pues seguimos adelante porque aquí sí que vamos a ir a un juicio. En este caso, vamos a tener por no comparecido al demandado. Otra última cosa que puede ocurrir es que no vaya el abogado del demandante. Si ustedes se fijan, la única posibilidad es que vaya el procurador y no vaya el abogado, pero también nos dice la ley que se sobresee, es como si no hubiera ido el demandante.
y le vuelven a dar al demandado la doble opción. ¿Usted quiere que continúe el juicio a esta sentencia? Vámonos a esta sentencia. ¿Usted quiere que termine aquí? Sobreseimiento, ¿vale? Porque no tengo interés en que siga, no está la parte de actora prácticamente, pues sobreseimiento. Si el que falta, por el contrario, es el abogado del demandado, es como si no hubiera venido el demandado. Por lo tanto, seguimos la audiencia previa. ¿Vale? Bueno, las preguntas que nos surgen aquí, si quieren, se las pongo luego como 1, 2, 3, 4, 5, que son prácticamente cinco preguntitas de referente a quién acude, quién no acude respecto de las partes a la audiencia previa. Bueno, supongamos que todo va bien, fecha, día y hora, todos vestiditos y comparecemos ante el tribunal. Se abre el acto, lo primero que nos pregunta, ¿sigue el litigio entre ustedes o han llegado a un acuerdo? No, señoría, subsiste el litigio. Vale, o sí, señoría, hemos llegado a un acuerdo. O mire, señoría, no hemos llegado a un acuerdo, pero lo podemos hacer si llegamos a un acuerdo en cuanto a estas cantidades y tal. Estamos dispuestas a concluirlo inmediatamente. ¿Vale? Podemos desistir del procedimiento o pedirle incluso al tribunal que ese acuerdo al que hemos llegado nos lo homologue por auto. La homologación de un acuerdo alcanzado en un juicio supone que ese auto recoja el contenido del acuerdo y que ese acuerdo, ese auto, ya tenga en su momento efectos ejecutivos. Sirve como la declaración judicial de un acuerdo y se ejecuta como si fuera como que es una resolución judicial. Por lo tanto, tiene un peso importante, incluso tiene el efecto que acabamos de estudiar de cosa juzgada. Se resuelve, si es firme, con ese acuerdo homologado por el tribunal. Cabe la posibilidad de que pidamos la suspensión del procedimiento. Antes se pedía por estar en vías de alcanzar el acuerdo. En este caso, la ley lo limita a someternos a mediación, pero a mí me consta que se sigue intentando esa suspensión por un plazo y tal. No lo explico aquí porque no lo pone la ley, pero que lo intentan incluir dentro de esto. Estamos dispuestas a concluirlo de inmediato, no hoy, pero en 3 días. Bueno, cada vez menos, porque ya se esfuerza para que vayamos al acuerdo, pero si manifestamos que vamos a ir a un procedimiento alternativo de mediación, se puede suspender. ¿Qué pasará? Lo que dijimos antes, haremos en los mediadores el procedimiento de mediación y al juzgado devolveremos en su caso el acuerdo de mediación, o bien que no ha habido un acuerdo en ese procedimiento de mediación y entonces continuamos la audiencia previa y vamos a juicio. ¿Vale? Aquí nos habla de la parte del acuerdo que se homologa, sirve como ejecución de sentencias. Vale, cuando se somete a mediación, lo mismo que les acabo de decir, se suspende, se señala la continuación cuando terminemos todo eso y ahí terminaría ese punto. El siguiente punto que vemos en la audiencia previa es que el juez entra a resolver todas las cuestiones que se hayan propuesto, todas las cuestiones procesales, excepto aquellas dos que les dije que iban por declinatoria, jurisdicción y competencia. Nos establece también el orden en que se van a resolver. Capacidad de las partes o representación, lo intentamos resolver. Cosa juzgada o litispendencia, si existe, no existe y los efectos. Falta de litisconsorcio, activo o pasivo, o incluso que el procedimiento es inadecuado. Ha planteado usted un juicio ordinario y es una cuestión de verbal. Vale, pues también lo intentamos resolver. El último cuestión que puede surgir, usted al poner la demanda o al poner la reconvención no ha sido claro. Hay un defecto en la forma de ponerlo. No es claro, no es preciso. ¿Qué va a pasar aquí? Ya lo adelanto para que no haya ningún problema. Tiene que ser una falta de claridad bastante importante, es decir, que el juez entienda que no sabe lo que está pidiendo el demandante o no logra entender lo que está pidiendo el demandante o el reconveniente para que se estime este defecto, ¿vale? Para que este defecto determine que se pone fin al procedimiento. Aquí nos dice que la falta de jurisdicción, falta de competencia van por declinatoria, artículos 63 y siguientes, se los hemos puesto aquí también, toda la parte relativa al 63, 64, algún plazo que hay por aquí, solo para que le echen un vistazo, ¿vale? Las consecuencias de que se estime bien la falta de jurisdicción o bien la falta de competencia. Una preguntita muy socorrida para el tribunal es esta. Cuando se estime que corresponde a otro orden jurisdiccional, como es por auto, lo sabemos,
señalará a las partes el juzgado o el órgano al que tiene que ir, ¿vale? Lo mismo ocurrirá cuando no tenga competencia objetiva. Oiga, mire, son los juzgados de lo civil, es verdad, son los de primera instancia, pero no son los de Santa Cruz, son los de La Laguna. Tiene usted que acudir al tribunal competente de los de La Laguna, competencia objetiva. Bueno, pues, perdón, competencia territorial sería en este caso, competencia territorial, inhibición a favor del órgano que corresponda, de La Laguna, y emplazamiento por 10 días para resolver. Bueno, saber que estas cuestiones que les ponemos aquí como cuestiones procesales, aunque nos pone 5, no son un numerus clausus, dice aquí. Bueno, lo que significa esto es que podemos encontrar otras cuestiones que también encajen ahí. Situaciones análogas, circunstancias sobrevenidas que se han producido, y el tribunal también entrará a resolverlas, ¿vale? ¿Cómo se resuelven finalmente? Oralmente, o cada una de ellas tiene alguna cuestión. Casi siempre es, si es demasiado compleja la cuestión para resolverla oralmente en la audiencia previa, el tribunal tiene 5 días para dictar un auto donde se resuelva aparte, individualmente, esa cuestión procesal que se ha planteado. Así nos va diciendo, pues bueno, todas las cuestiones. Lo de la acumulación de acciones también se resuelve oralmente en ese momento, si es que ha habido oposición. Si no hay oposición, no hay ningún problema. Litis consorcio, exactamente. El litis consorcio tiene la especialidad de que si me lo admiten, es decir, tengo que traer a más demandados o los demandantes tienen que ser más, hay nuevo escrito de demanda para todos aquellos y se les emplaza nuevamente por 20 días para que contesten y se suspende la audiencia previa. La pregunta es, cuando yo tenga las contestaciones de los demandados, alzo la suspensión y vuelvo a la audiencia previa que ya tengo aquí iniciada, vamos, o señalada. Vale. Y poco más. Vale, con la litispendencia, la ley lo que va haciendo es uno por uno diciéndonos cómo se resuelven las cuestiones procesales. Todo forma parte de la misma fase o la misma parte. Si no se puede resolver en el momento, auto dentro de los 5 días y prosigue la audiencia previa, no hay suspensión. Lo mismo, si creemos que es un juicio verbal o no hay adecuación por razón de la cuantía, el tribunal resuelve, si puede oralmente, incluso de forma motivada, ¿vale? Tomando en cuenta todo lo que se les ponga en ese momento. Si cree que es un juicio verbal, es el único matiz que podemos resaltar, directamente señala, pone fin a la audiencia previa porque le está diciendo que no puede continuar por juicio ordinario porque es una cuestión inferior a 6.000 euros, lo que procede es un juicio verbal, cojo la agenda y señalo fecha para juicio. Eso lo hace el juez, fíjense. Si no pudiera hacerlo en ese momento por razones de agenda, será el secretario quien por diligencia lo haga posteriormente, ¿vale? Bueno, por razón de materia prácticamente lo mismo, Monauto resuelve dentro de 5 días. Lo que les comentaba de los defectos en la demanda también es lo mismo, admitirá todas las aclaraciones que sean posibles, le pregunta directamente al demandante, oiga, ¿qué es lo que está usted pidiendo? ¿Cuáles son estas pretensiones? No lo entiendo bien, determínelas. Y solo archivará el procedimiento si no fuera en absoluto posible determinar esas pretensiones. Letrado, no consigo entender qué es lo que me está pidiendo o su pretensión no es clara, ¿vale? Situaciones análogas, alegaciones complementarias sobre hechos nuevos o con posterioridad. Esta es la siguiente fase. Hemos visto el intento de conciliación, hemos visto las cuestiones procesales, hemos visto todas y cada una, ahora lo veremos bien, la resolución por auto o oralmente en el mismo momento, la resolución sobre la acumulación de acciones si es que ha habido oposición, defectos en la demanda, y ahora lo que viene es posibles alegaciones complementarias. Las partes en esa audiencia, sin pedir más de lo que están pidiendo, es decir, sin alterar sus pretensiones, sí que podrán hacer alegaciones complementarias. Ojo con esto porque, como les dije antes, hay que tener en cuenta muy bien si son hechos nuevos o si han sido posibles presentarlos junto con la demanda, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve esto? Para aclarar cuestiones accesorias o secundarias de sus pretensiones y se admitirá si la otra parte está conforme, no hay ningún problema. Si la otra parte se opone, el tribunal decide y ahora
tendrá en cuenta que no exista indefensión, que el admitir esa alegación complementaria, ese informe que no tenía, ese hecho nuevo, etcétera, etcétera, no impide la defensa en este momento procesal. Piensen que ya hemos avanzado, ya hemos superado la demanda, la contestación, reconvención, etcétera, y estamos en un momento distinto. Por eso nos termina diciendo la ley que se aplicarán las mismas normas que a los hechos nuevos o de nueva noticia, ¿vale? Deberán ser que no he podido tenerlos en mi mano al plantear la demanda o al plantear mi contestación. En apoyo de esos hechos podré presentar documentos, dictámenes, cualquier rectificación o hecho nuevo lo podré acompañar y se someterá a la admisión del tribunal, ¿vale? Siempre será el tribunal el que lo haga. Por último, esta parte de la audiencia previa termina con que el juez le puede pedir a la parte que aclare determinados hechos o que precise cuál es su argumento en tal punto, tanto de la demanda como de la contestación. ¿Vale? Pues por si la otra parte no lo alega, el tribunal que está ahí de oficio se lo podrá decir. A continuación, y como punto quinto, el juez le va a preguntar a las partes para que se posicionen sobre los documentos presentados de contrario. Recuerden que tanto en la demanda como en la contestación se presentan documentos y dictámenes. Aquí simplemente se les plantea la posibilidad de impugnarlos. Y la impugnación, pues viene a ser simplemente, oiga, ¿reconoce usted la escritura? Sí, no. Si la impugna, ¿por qué la impugna? Y una curiosidad para que recordemos este punto es que muchas veces los documentos se impugnan no por su autenticidad. Yo no niego que esa escritura exista, que sea auténtica, que esté firmada y que esté hecha en un notario. No, lo que impugno es el valor que le pretende dar, el valor probatorio, para qué la quiere usar la otra parte. Usted está diciendo que con esa escritura es dueño de la finca tal y tal. Y eso no es cierto. Lo cierto es que es dueño de la mitad de la finca, imagínense. ¿Vale? Entonces, no es que impugne el documento en sí, pero, señorías, sí que impugno el valor pretendido, el valor probatorio que se pretende dar por la parte actora o demandada. ¿Vale? Entonces, muchas veces ocurre eso. Pero si lo tengo que impugnar porque es una copia, porque no se lee, porque es falso, porque lo que sea, porque es un perito que no tiene la capacidad, lo impugno, ¿vale? Sin ningún problema. Y será el juez el que resuelva todo eso. Con respecto a las peticiones de dictámenes periciales, no solo puedo aportar la mía con mi perito de parte, sino que podré en la audiencia previa pedirle al tribunal que se designe un perito, lo que llamamos un tercer perito o perito de oficio, ¿vale? Designación de oficio de un perito, que resuelva sobre el modo de producción del accidente, que resuelva sobre la caída del muro, las humedades, sobre lo que tenga que hacerlo. ¿Vale? Se decidirá si sí o si no y posteriormente se hará todo el trámite de designación del perito y elaboración de la pericial. Terminando ya la audiencia, fijamos los hechos controvertidos y volvemos a intentar un acuerdo. ¿Qué suele ocurrir aquí? Oiga, señores, están discutiendo ustedes dos cuestiones nada más. No es posible llegar a un acuerdo ni aún ahora. No es posible ni en este momento. No, señoría, no es posible. Vale. ¿Qué puede ocurrir también? Que los hechos controvertidos no necesiten prueba testifical, pericial, más documental, no necesiten nada que se tenga que practicar en el juicio, sino que sea simplemente en base a los documentos, por ejemplo, públicos o ya presentados, el juez interprete y jurídicamente le dé la razón a uno o le dé la razón a otro. ¿Para qué vamos a señalar un juicio y celebrar un juicio en el que digan, señoría, aquí tienen los documentos? Ah, sí, documentos de la otra parte. Vale, hasta luego. No tiene sentido ese juicio. Pues el punto tercero de este artículo nos dice que si estamos conformes en los hechos, estamos conformes en lo que discrepamos y en cuáles son los hechos discrepantes, y también la cuestión es solamente jurídica, de interpretación del tribunal, cerramos la audiencia previa y queda visto para sentencia, sin juicio. Es la única posibilidad de que un juicio ordinario termine con sentencia sin celebrar juicio, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una cuestión meramente de interpretación jurídica por parte del tribunal. Plazo de la sentencia, 20 días a partir de que terminemos la audiencia previa. Solo nos queda como último paso, punto 6 de la audiencia previa, proponer y admitir la prueba, recuerden toda la prueba, y señalar como último trámite juicio. Cositas de la prueba se propone de forma verbal, pero
las dos partes tienen que llevar lo que se llama instructa o minuta de la prueba, un escrito detallando la prueba que yo propongo. Interrogatorio de partes, testifical compuesto por los testigos tal y tal, a citar por el juzgado o que yo los traigo bajo mi responsabilidad. Pericial del fulanito, más documental por recábese la averiguación patrimonial de fulanito, de lo que sea. En fin, toda la prueba que hemos estudiado, detallada en un escrito, y en ese acto, pues las partes se intercambian sus escritos de prueba. Inmediatamente, de manera oral, el juez va diciendo la prueba que admite, que no admite, si la admite toda o lo que sea, ¿vale? Bajo su leal saber y entender. Bueno, un detallito de... Me queda, SEO, 10 minutos de audiencia previa, que se las traje, vale, yo estaba mirando esto, yo les estaba diciendo antes que les mandé esta tarea, pero no. La tarea que les mandamos para esta semana fue la de la demanda y su contenido, que llegaba hasta el 413. Ok. Vale. Y ese es el que van a hacer luego. Una vez admitida la prueba que sea, se señala el juicio y terminaría el acto. Lo mismo, si por la agenda en ese mismo acto se puede señalar, lo hace el juez, queda grabado, antes se hacía en el acta, según la agenda lo señala el juez. Si no, lo hará el letrado de la administración con una citación normal y corriente. La prueba que se pueda hacer, realizar antes, pues se hará antes del juicio. Los testigos y los peritos irán al juicio, bien citados por el juzgado, bien citados por la parte, las trae directamente la parte. Y quedaría completa la audiencia previa, ya tenemos todo, sabemos todo lo que se va a hacer en el juicio y lo tenemos listo. A continuación, les voy a poner una audiencia previa, ¿vale? Algunos que ya han estado con nosotros seguramente les suene. Lo que necesito saber es si se ve igual que lo veo yo. Ver se ve, lo que no se oye. No se oye. No. Ese es el error, que no sé por qué no se oye. Lo que voy a hacer es... Eso creo que es por el altavoz. Mira, a ver. ¿Lo oye alguien? ¿Lo oyó ¿Ahora? alguien? No, lo No, tengo quitado. Ahora lo tengo puesto. sube el volumen del YouTube. No. No. Vale. Tienes el volumen. Vale. ¿Me oyen? ¿Tú lo oyes bien desde Dime. ahí? Si tú lo oyes Yo bien, a lo sí. mejor que tienes el volumen bajo. No, yo lo oigo bien. Lo que no sé es el audio. Vale. Lo que hice fue pegarles el enlace y bueno, Vale. vamos a verla y vamos a ir comprobando cómo esta audiencia previa sigue todos y cada uno de los pasos. Es una situación prácticamente real, aunque sea de una universidad y hecho por unos alumnos de Derecho, es una situación bastante gráfica de cómo es una audiencia previa. Entonces vamos a darle al play en el enlace que yo les pongo y la vemos, yo la voy a ver también y luego comentamos alguna cosita que nos pueda quedar. Dura poquitito, ¿vale? Ahí tienen el enlace, creo, y a ver si se enlaza. Yo le voy a dar ya y así lo vemos todos juntos, ¿vale? Venga, vamos a verla y vean que es más o menos todo lo que hemos ido viendo. Yo no oigo nada. Tienes que ir al enlace, Elisa. Pincha en el enlace azul que puso Fran. Aquí. ¿Lo viste?
Bueno, ¿lo terminaron de ver? Sí, vale. Perfecto. Si se fijan en el acto, el que hace de juez, el tribunal, va paso por paso siguiendo los artículos exactamente como los hemos visto. Yo les he ido poniendo aquí algunas cosillas que tienen pues bueno, alguna preguntita. ¿Se ha formulado alguna alegación sobre cuestiones procesales? ¿Consiguieron quedarse con eso cuando le da trámite para alguna cuestión que impida la prosecución del juicio? Estaríamos en el punto segundo. En cuanto se advierte que no hay acuerdo, que no hay transacción ni posible alcanzar un acuerdo, entramos en las cuestiones procesales y una de las partes, la parte demandada, alega una cuestión procesal, en este caso, falta de legitimación. Dice que si la presidenta no es presidenta, que no se acredita que sea propietaria y tampoco que sea presidenta de la comunidad o que no sea... y la otra parte, la actora le dice que va a presentar en el acto un contrato, ¿verdad? Entonces, el tribunal, la siguiente cuestión es, ¿cuál de ellas? Pues la falta de legitimación es la cuestión que plantean. Y el tribunal resuelve que la resolverá en sentencia en un pronunciamiento aparte, ¿vale? A la vista de la documentación obrante y que no es una cuestión que impida continuar hacia el juicio. Está bien resuelto, pues porque así se resuelve la falta de legitimación. Está en el artículo 411, si no me equivoco. Bueno, pues ahí les dice eso, les dice que ya resolverá, que queda planteada esa cuestión y que en sentencia lo hará. Sobre si se formularon alegaciones complementarias o no, que es el siguiente paso, si se fijan, las dos partes se ratificaron. Una se ratificó en la demanda, otra se ratificó en la contestación. Aquí no hablamos de reconvención, tampoco hablamos de que existan alegaciones complementarias. Lo que sí dice el actor es que ahora presentará un documento y tal, y se lo guarda para la prueba. Eso está bien, no existe ningún problema, siempre y cuando ese contrato lo hubiera mencionado o referido en la demanda, ¿vale? Esos documentos que van a hacer. Luego les pregunto qué defecto tiene la testifical que propone la actora. Si se fijan, el tribunal al final dice que citen a todo el mundo. Lo normal es que cuando tú digas
que traes a los testigos, en base al articulito que vimos ahora mismo, tienes que decir también si requieres que los cite el tribunal o los vas a traer tú, comparecerán voluntariamente. Ese es el defecto de los dos testigos, que seguramente son su cliente y el vecino que es de su bando también, comparecerán voluntariamente junto con esta letrada o lo que sea, ¿vale? O bien, si necesito que lo citen, a citar en tal sitio. Es verdad que dice bien el domicilio donde hay que citarlos, pero no dice si comparecen o no voluntariamente. Y por último, una cosita que no explicamos: cuando a la demandada le dicen que no le admite la impugnación del informe pericial, hay un informe pericial que la otra parte dice que es muy claro, muy preciso y tal, la otra parte lo impugna y el juez le dice que no le admite la impugnación, es decir, que va a admitir como prueba el informe pericial. La ley dice que tienes derecho a recurrir. ¿Cómo se recurre? Se recurre de viva voz en ese momento, de forma oral. ¿Qué recurso es el que se presenta? Se presenta un recurso de reposición. Señoría, interpongo recurso de reposición contra su decisión verbal de inadmitirme la impugnación, ¿vale? Y el juez se tiene por admitido, debe darle traslado a la otra parte oralmente. Señoría, impugno el recurso que oralmente se ha puesto, al entender, ratifico que mi informe es perfecto y no me lo debe usted inadmitir. Bien. Y resuelve el juez que no admite ese recurso. ¿Qué significa cuando a continuación la parte dice formulo protesta a los efectos oportunos? ¿Qué significa? La ley marca que ya no se puede recurrir más en ese acto, pero lo que sí puedes hacer es, oiga, no estoy de acuerdo con su decisión. Y como yo sé que eso me va a afectar en el juicio y en la sentencia que usted dicte, formulo la protesta desde ahora y me la guardo para el recurso contra la sentencia. Cuando usted dicte una sentencia, si no me conviene, recurriré ante la audiencia provincial en apelación y diré, oiga, es que yo ya recurrí, que ese informe debió dejarse fuera. Recurrí en la audiencia previa, el juez no me dejó, me inadmitió el recurso y formulé protesta. Si no digo expresamente que formulo protesta, la audiencia provincial en apelación no me va a admitir esa valoración de la prueba, ese motivo para apelar, ¿vale? ¿Se entiende esta última parte? Lo del recurso. El recurso que se pone verbalmente es protesta, recurso de reposición. Y ante la denegación, lo que hago es decir simplemente que me lo guardo para la audiencia. Perfecto. Pues bueno, pues si quieren comentamos alguna cosilla y si no, pues ahí tienen el enlace. Pues nos sirve incluso ese vídeo para volverlo a ver, para machacar lo que es una audiencia previa. Y para dejarlo fijo, ¿vale? Es lo más real que he encontrado. Esto, cuando lo veíamos presencial, poníamos un proyector en la pared y lo íbamos comentando sobre la marcha, pero bueno, es lo más lo que más podemos acercarles a ustedes una audiencia previa, ¿vale? ¿Duditas? Y si no hay dudas, pues yo no sé si hoy lo dejamos ahí, ¿no? Porque son las 9 más o menos. Bueno, ahí tienen los enlaces de los test, pero si quieren les digo dónde están colocados en la plataforma, que es en el tema 16 es el test 5. Los enlaces de los test, ¿te refieres, Yaisa? Ah. A ver. Voy a parar Seo, y el otro